Buenas tardes, es un gusto compartir con ustedes una serie de reflexiones en torno a la educación de adultos. En nuestro país, Argentina, denominada Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, modalidad educativa contemplada dentro de nuestro sistema educativo nacional y definida por la Ley Nacional de Educación 26.206. Como expresa la doctora Carmen Lorenzati, distintos autores argentinos como Brusilowski y Cabrera, Rodríguez, Finnegan, consideran que la educación de jóvenes y adultos abarca diversas experiencias y acciones en el marco del sistema educativo formal y no formal. La EBJA está pensada y destinada a personas que por distintos motivos no pudieron terminar la educación primaria y secundaria a tiempo. La EBJA es parte de un proyecto educativo que garantiza el derecho a la educación de ciudadanos a lo largo de toda su vida. Esta modalidad debe procurar diferentes alternativas que permitan a jóvenes y adultos completar los niveles obligatorios de escolaridad y brindar las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral a lo largo de toda la vida. Dentro de esta modalidad, en la jurisdicción de la provincia de San Luis, Argentina, donde yo vivo, se diferencian dos tipos de poblaciones a los que se corresponden dos tipos de establecimientos escolares. El primer grupo contempla a los jóvenes entre 15 y 18 años de edad que por alguna razón han tenido una trayectoria frustrada en sus estudios. Estas son las escuelas de jóvenes. Por otro lado, están los jóvenes mayores de 18 años que están integrando el grupo de adultos que también abandonaron o no pudieron continuar su educación permanente. Estas son las escuelas de adultos. ¿Qué tipo de población puede atender la educación de jóvenes y adultos? La EBJA nace y se estructura en torno a la atención de necesidades y particularidades de los sujetos, como expresa Esther Levy y Lidia Rodríguez. Atender a los sujetos del resto, atender a los que sobran, atender a los que no encajan, quienes no han podido iniciar o culminar sus trayectorias escolares cuando estaban en edad de hacerlo y hoy se presentan como aquellas y aquellos que desertaron. Los jóvenes, los adolescentes, que en este momento son las poblaciones destinatarias que emergen, los adultos y en un enfoque ampliado, los adultos mayores, los viejos, no han sido considerados, han sido ignorados o abandonados, han sido el otro para el cual no ha sido pensado la educación en el sistema de educación. Generalmente se organizan y se planifican propuestas para una mayoría y no se contemplan al diferente, al no aceptado, al concebido como distinto. El Estado tiene la obligación y es responsable de garantizar y atender el cumplimiento de los derechos, y uno de los derechos es el derecho de la educación. ¿Qué población o qué colectivos o grupos puede atender la educación de jóvenes y adultos? Por un lado, podemos agrupar ciertas características comunes en torno a estas poblaciones. Una se debe al sexo o género. Otros son los grupos étnicos, los pueblos originarios, los gitanos. Otros son los migrantes, tanto inmigrantes como inmigrantes y refugiados. La población en contextos de encierro, las personas con discapacidades, el adulto mayor, el analfabeto. Al analizar las trayectorias escolares de muchas mujeres, de muchas jóvenes, además de la temprana inserción en el trabajo, problemática que comparten con los varones de origen popular, hay factores de género para explicar el bajo rendimiento y el abandono escolar, como la maternidad, la unión conyugal de hecho y la carga de responsabilidades domésticas. Estas situaciones, unidas a una falta de normativa que protegiera a las adolescentes y a las jóvenes embarazadas dentro del sistema educativo, hicieron que las escuelas fueran ámbitos poco inclusivos, quizás expulsivos. Negarle a un adolescente o joven
continuidad en sus estudios en cualquier nivel por el hecho de estar embarazada o ser padre es un hecho de discriminación. Otra cuestión que hay que contemplar es la propuesta del Bachillerato Popular Travesti Trans Mochaceli, la Mocha, que es una escuela secundaria gratuita fundada en 2011 con la misión de promover la inclusión de personas trans, travesti, en la educación formal para subsanar la discriminación estructural en este colectivo. Y por otro lado, otras personas que deberíamos atender son los migrantes, son los emigrantes bolivianos, residentes en nuestro lugar, como también los miembros del pueblo Colla. Este colectivo deberíamos acercarnos para poder conocer sus necesidades y acercarles propuestas que contribuyan a su formación y a su educación permanente y ciudadanía. Muchísimas gracias por compartir y empezar a pensar sobre estos colectivos. Muchas gracias.